Una isla de luz flotaba a lo lejos, justo al frente y un poco hacia la derecha. Parpadeó detrás de los árboles y luego se hundió bajo una cresta invisible mientras el Lebaron traqueteaba cuesta abajo en la oscuridad. Un solo faro apuñalaba la noche entre los pinos antiguos. Pablo aflojó el acelerador al llegar a lo alto y dejó que la gravedad hiciera su parte en la última colina. Sintió el titubeo y el tirón de un depósito sediento. No sabía cuántas colinas más le quedaban al coche. La isla de luz brillaba cada vez más cerca. Quizá Pablo lo lograría aún, con un triunfal resoplido y un petardeo. El Lebaron pasó rodando junto a los surtidores y se metió en un hueco al borde del aparcamiento. Pablo llevaba 8 euros en el bolsillo y no quería gastárselos todos repostando el trasto antes de tomar un café para repostarse él mismo. Como el siguiente pueblo quedaba a más de 80 kilómetros, era consciente de que quizá tendría que saltarse pagar la gasolina por completo, lo cual sería más fácil si esperaba a repostar hasta después de comer. Todo dependía del precio del café y de un trozo de tarta de nuez pacana. La gasolina costaba 2 céntimos el litro allí. Siempre era más cara en estas áreas de servicio perdidas. Y también el café, 8 euros ya no cunden como antes. Lamentó al salir del coche. Se sintió como si, en efecto, estuviera en una isla flotante en el centro de un mar negro. El mundo más allá de los focos anaranjados se había apagado a oscuridad cuando entró en el aparcamiento. Así, sin más. Eso le hacía sentirse más seguro. Cuando las posibilidades desconocidas del mundo quedaban a la raya, un mundo más pequeño era más fácil de manejar. Y desde la isla de luz, la única señal del bosque salvaje que lo rodeaba era el olor a árboles y el crujido inquietante de la madera meciéndose con la brisa. Dentro del café, todos estaban mirando por las ventanas. Todos dieron un brinco cuando la campanilla de la puerta anunció con alegría la entrada de Pablo. Y luego todos lo miraron a él. Pablo estaba tan absorto en sí mismo que ni siquiera había reparado en los otros coches del aparcamiento. Pero había media docena de personas ocupando la única hilera de reservados de vinilo. Se detuvo en seco al notar las miradas, entre curiosas y horrorizadas, en sus caras. Se preguntó por un instante si se habría acordado de subirse la cremallera. Pero, ¿no lo has visto?, tartamudeó un hombre. Un camionero con gorra de béisbol que parecía que debería tener mejor control de sus sentidos del que tenía. «¿No lo has visto?», señaló por la ventana. Y Pablo se dio cuenta de que en su voz había más confusión que miedo. Pero por poco. Pablo no miró hacia el aparcamiento donde el hombre señalaba. La mayoría de los demás habían vuelto a mirar afuera. Pero Pablo siempre había sido un poco paranoico con darle la espalda a un grupo, aunque fuera pequeño. «Debería llamar a la policía», dijo la camarera detrás del mostrador. «Sí, estoy llamando a la policía». «¿Sí?», respondió un hombre grande de delantal grasiento, el único que todavía no había apartado la mirada de Pablo. Pablo se giró, dándole la espalda a la puerta, para poder salir de la forma más suave posible. No sabía si tenía alguna orden pendiente, pero nunca le gustaba cómo sonaba la palabra policía. No, dijo el del delantal grasiento. Pablo se detuvo. «Mira», señaló por la ventana. Pablo por fin miró con cautela. Una mano aún sobre la barra de empuje de la puerta. Al principio no había nada noche oscura. Luces brillando. Hormigón gris apagado entre los surtidores. «Mira», dijo el del delantal grasiento. Y entonces Pablo lo vio. Al principio era demasiado obvio para ser lo que era. Luego se volvió demasiado obvio para ser cualquier otra cosa. Como si el cerebro humano tuviera una manera de saber ciertas cosas. Era todo negro, salvo por una mano blanca que sobresalía en un ángulo extraño. El montón arrugado de un cadáver humano yacía plantado en medio del aparcamiento. «Bueno», murmuró Pablo, y luego preguntó con voz temblorosa. «¿Y eso?». Una mujer sudada con un jersey rosa, sentada en un reservado con un novio de cara bobalicona, respondió. «No lo sé. Yo, lo juro. Estuvimos ahí fuera hace solo 5 minutos y no había nada. No había nadie ahí fuera». «Sí», dijo el novio bobalicón. «Repostamos en el surtidor 3. No había nada». Pablo miró su mesa sin comida, pero con menús abiertos. Claramente no llevaban allí mucho más tiempo que él. «¿Deberíamos ir aquí a ayudar?», preguntó la mujer del jersey rosa. «Probablemente», dijo el del delantal grasiento, pero no se movió para ofrecerse. Un hombre desaliñado se removió incómodo. «Ni te molestes. El tipo está muerto. Créeme, yo conozco a los muertos, y eso está muerto».
Llevaba viejos verdes militares y el pelo casi tan grasiento como el delantal del otro. Pablo era demasiado joven para la mili, pero sabía reconocer a un veterano cuando veía uno. No dudó de él ni por un momento. La voz de la camarera rompió el breve silencio. «Vienen de camino». Se oyó un clic del teléfono cuando lo colgó en la pared. La policía dijo que nos quedáramos dentro. «Eso puede tardar un rato», dijo el del delantal grasiento. «Estamos lejos de todo». «Bueno», dijo Pablo, procurando no sonar brusco, «pero yo esperaría mucho mejor con un café y un trozo de tarta de nuez pacana». «Las cintas», gritó la camarera desde la cocina, con un rastro de esperanza en la voz. «Ah, sí», dijo el del delantal grasiento. «¿Qué cintas?», preguntó la mujer del jersey rosa. La camarera salió a toda prisa hacia la cocina. «Acabamos de instalar cámaras de seguridad. Tenemos una en cada surtidor, así que si alguien reposta y se larga, pillamos la matrícula y la policía puede atraparlo», terminó por ella el del delantal grasiento. Pablo se hizo de pronto muy consciente de que quizá tendría que saltarse la tarta. «Vale, entonces echemos un vistazo», dijo el novio bobalicón, sin dejar de mirar el cadáver en el aparcamiento. El camionero se metió por medio. «Bueno, yo no siento que sea realmente parte de esto». Se levantó y caminó hacia la puerta. Pablo quitó la mano de la barra y se apartó un poco. «Ahora, espera un momento», dijo el del delantal grasiento. «Yo no tengo que esperar a nada. Tengo el dinero de mi gasolina y el de la hamburguesa en la mesa. No podéis pararme». El miedo se alzó en su voz. «No voy a pararte», dijo el del delantal grasiento, «pero me gustaría señalar que hace 10 minutos no había un tipo muerto a 10 metros de esa puerta principal. Y ahora lo hay. Y seguro como que ese tipo no llegó aquí andando por su cuenta». «¿Qué estás diciendo?» «¿Estás diciendo que yo tuve algo que ver con esto?», subió la voz el camionero. «¿Y cómo iban a estar diciendo eso? Cálmate. No lo pienses así. Tú no lo hiciste. Ninguno de nosotros lo hizo. Pero alguien lo hizo. Y no puede estar a más de 10 minutos en cualquier dirección. ¿De verdad quieres salir ahí fuera ahora?». El camionero aflojó el paso y se quedó justo delante de la puerta. Entornó la vista hacia la oscuridad más allá de las orillas de la isla y no dijo nada. Pablo dio un par de pasos atrás, alejándose de la puerta. «¡El cadáver!», gritó la camarera desde la cocina. «¿Es que no tenéis sentido del misterio? ¿No queréis ver quién lo hizo?». Sonaba casi emocionada. «Ya está rebobinada. Venid aquí y mirad». Fuera que solo estuviera hablando con su compañero, el delantal grasiento, o si se refería a todos. En cualquier caso, todos se arrastraron hacia la cocina y se apiñaron alrededor del escritorio del fondo, calzado por un lado con una caja fuerte y cubierto de recibos viejos. Encima colgaba un televisor en blanco y negro montado en la pared. Cada esquina del televisor mostraba un surtidor distinto en tonos grises granulados. Donde los 4 puntos se encontraban en el centro había un bulto negro, ligeramente desalineado. Las imágenes desaparecieron con un clic y fueron reemplazadas por una sola versión ampliada del surtidor número 3. No había cuerpo. El código de tiempo marcaba 20 minutos antes. Fantasmas de quemado de pantalla aún cruzaban la imagen, empeorando la mala resolución. Pablo dudó que alguien estuviera en peligro de que este sistema barato leyera su matrícula, al menos de noche. La camarera pulsó un botón del VHS y la imagen dio un salto hacia adelante hasta que la forma de un Oldsmobile se detuvo junto al surtidor. Era 12 minutos antes. «Ese es nuestro coche», dijo la del jersey rosa. «Ahí estoy yo entrando para coger mesa», narró. «Y ahí está Duki echando gasolina». La camarera volvió a darle al avance rápido. El novio bobalicón, Duki, golpeaba el suelo con la punta del pie con rapidez. Y luego se metió de un salto en el coche con una prisa enorme. «Para ahí», dijo la del jersey rosa. La imagen volvió a velocidad normal justo cuando la esquina trasera del Oldsmobile de Duki desaparecía fuera de plano. Una forma sombreada se veía en la esquina de la pantalla. Estaba en la parte superior del todo del monitor borrosa, indistinta, pero a medida que la cinta avanzaba, era evidente que la forma avanzaba a zancadas, como si un pie subiera y bajara fuera de la vista. Todos estaban conteniendo el aliento. El pie se movió a lo largo de la parte superior de la pantalla. Se detuvo en la esquina opuesta. Se arrastró un poco. Dejó caer un objeto silencioso pero pesado sobre el pavimento y luego caminó lentamente de vuelta por donde había venido. La imagen quedó quieta, vacía, salvo por esa forma oscura en la esquina. Nadie habló durante un momento. «Otro ángulo», dijo de pronto el del delantal grasiento.
Todos dieron un brinco. Perdón, pero probemos otro ángulo. A ver, cámara de delante, que muestre algo de la entrada y más del aparcamiento. La camarera dudó y luego pulsó expulsar. La cinta de la cámara 4 fue empujada con fuerza en la ranura y el aparato la rebobinó ruidosamente. Ella la detuvo y la pantalla apareció desde el nuevo ángulo. El cuerpo estaría en la esquina inferior derecha de la pantalla. En la superior izquierda se veía la entrada al aparcamiento, la orilla de la isla. De repente, Pablo se sintió menos seguro en ese pequeño mundo aislado. Esta vez, la camarera adelantó la imagen hasta justo donde Ducky empezaba a alejarse del surtidor 3, y entonces, en lugar de darle a reproducir, le dio a pausa. Todos la miraron. Ella tomó aire y, casi con entusiasmo, pulsó el botón de play. Todas las miradas se clavaron en la pantalla. Emergió una forma oscura. Era mucho más grande desde ese ángulo, todo visible salvo los pies. La silueta era la de un hombre, pero no del todo. Llevaba el cuerpo cargado sobre el hombro más cercano hasta la cámara, de modo que solo el cadáver flojo podía verse por encima de su cintura. Caminaba pesado. El color de su ropa no se distinguía y, aunque nadie lo dijo, era porque todos sabían que su ropa era en realidad una especie de pelaje apelmazado y enmarañado. Y era alto. Imposible saber exactamente cuánto, pero alto. Detrás del bulto que era el cadáver, un brazo largo oscilaba hacia abajo de una forma mucho más exagerada de lo necesario para su paso. Dedos distendidos, quizá afilados en las puntas, se cerraban y se abrían en un puño como si descargara tensiones en una pelota antiestrés invisible. Se detuvo. El cuerpo osciló hacia la izquierda y luego hacia la derecha, balanceándose casi rítmicamente. ¿Buscaba a alguien? ¿Se aseguraba de que no lo vieran imposible saberlo? Con un golpe torpe y sin sonido, dejó caer el cuerpo al suelo y se giró de vuelta por donde había venido. Fue entonces cuando todos vieron su cara. La resolución era mala, pero parecía de ojos negros y mandíbula gruesa. Su mueca parpadeó en la pantallita. Tenía el cuello ancho y la mandíbula estirada hacia una mordida inferior. Parecía escamoso, o al menos daba esa impresión, bajo su ceja pesada. La gente del bar observó hasta que salió del encuadre, pero esta vez no volvieron a respirar con normalidad durante mucho tiempo, y nadie cortó la imagen. Una sensación nueva se asentó sobre el local, un miedo nuevo. Segundos después, un solo faro atravesó la oscuridad en la parte superior de la pantalla. El levarón de Pablo apareció por una esquina del encuadre y giró rápido hasta detenerse justo fuera de plano. La pantalla se atenuó cuando su luz de freno se apagó, y todo volvió a quedar inmóvil. Pablo gimió, casi sollozó. «Aparcaste justo al lado de por donde se fue», dijo la del jersey rosa. Pablo permaneció en silencio, pero pudo sentir cómo empezaba a temblar. Tú lo ves, ¿no aparcaste justo al lado de donde se fue? O sea, no podía haber estado a más de 10 metros. Así, ahí mismo. «Oye, ¿has visto eso?» «Él lo sabe», dijo el del delantal grasiento. Nadie volvió al comedor. El del delantal grasiento deslizó discretamente un cuchillo de carnicero dentro del bolsillo manchado de su delantal. La camarera perdió de golpe su entusiasmo. Pablo apoyó la espalda contra la pared del congelador y cerró los ojos. «Hijo de...». El parpadeo de la mueca de la cosa de fuera cruzó su visión y abrió los ojos de golpe. ¿A qué distancia había estado? 3 clics metálicos atrajeron la atención de todos hacia donde estaba el veterano. El bajo del pantalón derecho ahora estaba subido por encima de la bota, y un revólver de cañón corto relució en su mano. Sonaron más clics mientras giraba el tambor, examinando su contenido. Pablo no se sentía mejor, pero tampoco peor. «Iré a echar un vistazo», dijo el veterano. Había perdido la expresión ausente y quemada que llevaba momentos antes. Parecía casi totalmente dueño de sí, salvo por el temblor de su mano desarmada. «No sé si es buena idea», dijo el del delantal grasiento. «Solo hasta el comedor. Deberíamos cerrar con llave la puerta». «Si no es por otra cosa», respondió el veterano. «La puerta», dijo la camarera. «Esa puerta es de un solo cristal. Si esa cosa del video quisiera entrar, ni se frenaría por cerrar con llave la maldita puerta». Pablo reparó en cómo había dicho esa cosa del video, como si no fuera una cosa real, que existía justo fuera de las paredes endebles de este área de servicio aislada. No podía reprocharle esa negación amarga. «Bueno, no hará daño», dijo el veterano. Se sacó un petaca abollada de dentro de los verdes militares y dio un trago largo.
El olor ácido del whisky pasó por encima del tufo de grasa coagulada y jabón de platos de la cocina. El veterano tragó y suspiró, pero su mano no dejó de temblar. Y ahora Pablo vio que su mano del arma también se sacudía. «Quizá deberíamos esperar aquí a la policía», dijo Pablo. El veterano miró sus manos y luego a Pablo. Había notado su mirada fija. «Ah, no es nada. Solo dale un poco de tiempo a la vieja magia para que pegue. Estaré firme como una roca». Se dio unas palmadas en el abrigo. Sonó un golpe semihueco desde la petaca dentro. Pablo se encogió de hombros. Segundos después, sosteniendo el revólver como un policía en una película barata, el veterano se deslizó hacia el comedor donde todos habían estado sentados. Siguió un breve silencio antes de que su figura con abrigo verde cruzara por delante del pasaplatos. Afrontarlo. Se sacudió otra vez cuando una bala le golpeó el cuello. Un chorro de fluido negro brotó de la herida. Pablo apretó el gatillo un par de veces más, gastando recámaras, mientras el chasquido hueco del martillo se perdía entre un coro de aullidos que se alzó alrededor de toda el área de servicio. Tantos que la mente de Pablo gritó deprisa, «¡Maldita sea!». Deprisa gritó la del jersey rosa. Voces furiosas resonaron desde los árboles. Pablo agarró el brazo del hombre herido y tiró. La mujer de rosa había soltado el cuchillo y tiraba del otro brazo con ambas manos. El hombre gimió de dolor y terror. Juntos lo arrastraron deprisa hasta la puerta de cristal, que se abrió de golpe y reveló el rostro horrorizado del hombre del delantal grasiento, con los ojos fijos en las sombras y la mano haciéndole señas frenéticas para que entraran. Cruzaron el umbral y el cerrojo hizo un clic fuerte al cerrarse. Pablo soltó el brazo del hombre y medio tropezó. Medio corrió de vuelta a la cocina. Dejó que el arma repiqueteara contra el suelo al pasar y, cuando vio el congelador, perdió por completo la cabeza. Abrió de golpe la puerta y se metió en el aire helado, cerrándola tras sí. Los aullidos se cortaron con el cierre de la puerta y fueron reemplazados por el zumbido del sistema de refrigeración. Pablo se acurrucó en una esquina, temblando, pero no por el frío. «Policía», dijo una voz amortiguada a través de la puerta aislada. «Voy a entrar despacio». «No se preocupe, señor. Lo tenemos bajo control. Por favor, aléjese de la puerta». Pablo desanudó el alambre doblado del tirador de emergencia con el que había trabado la puerta para mantener fuera a esas cosas. Dio un paso atrás, tembloroso, sosteniendo un lomo de cerdo por encima de la cabeza, listo para partirle la cara a cualquier cosa peluda y simiesca que cruzara el umbral. Quizá era una trampa. Quizá era una de esas cosas que llevaban media hora golpeando y aporreando para entrar. Incluso habían empezado a imitar las voces de los otros clientes del local para convencerlo de que abriera, para poder entrar y llevárselo. Quizá este era otro truco, y la puerta chirrió al abrirse lentamente. Dos hombres con uniformes azules estaban allí, con las manos extendidas. Uno sostenía una placa. Pablo suspiró y dejó caer el trozo congelado de carne. Casi se derrumbó de agotamiento, pero un agente lo sujetó. Lo sacaron al bar, ahora iluminado por los focos de una docena de patrullas. Los otros del local estaban sentados en los asientos de vinilo, clavándole miradas ácidas. Se dio cuenta de que se había medio convencido de que la cosa los había matado mientras él se encerraba en el congelador. La verdad y la vergüenza comenzaron a amanecer en él. «Lo siento», murmuró. No respondieron. Una camilla rodeada de paramédicos estaba cerca de la puerta. Pablo miró hacia allí y vio al hombre herido siendo sujetado con correas. Tenía la cabeza levantada y hablaba con una sanitaria mientras ella le apuntaba una luz brillante a los ojos. Pablo se acercó. «Aquí está», dijo la sanitaria, señalando a Pablo. «El hombre que lo sacó a usted a salvo». El herido dijo débilmente, mirando con ojos vidriosos. «No él, fue otro quien me sacó». «Relájese. Tiene una conmoción», dijo la sanitaria, zanjándolo. «No, necesito verlo», dijo el hombre. «¿Lo viste dónde está? Me salvó la vida». El herido se encogió con esfuerzo. La cabeza le cayó de nuevo sobre la almohada mientras el sedante hacía efecto. Un agente joven se acercó de lado al policía que estaba detrás de Pablo y dijo en voz baja: «Señor, encontramos el coche siniestrado como a 1 kilómetro carretera arriba. Parece una salida de vía. Estaba bastante escondido entre la maleza. Probablemente ni lo habríamos encontrado si él no nos hubiera dicho dónde estaba». «Vale, novato. Que saquen una grúa», dijo el policía. «El pobre bastardo habría muerto allí fuera si alguien no hubiera aparecido». «¿Alguien?
repitió Pablo. Sí, alguien dijo el agente. Dice que un hombre grande lo ayudó a salir del coche y lo trajo aquí. No sé nada de eso. ¿Y tú? Pablo frunció el ceño. ¿Y es esas cosas? Preguntó. Lo que yo disparé dejó un charco de sangre junto al coche. Hemos visto las cintas, respondió el policía. No sé muy bien qué decirle de eso. Entonces una voz sonó desde uno de los reservados de vinilo. Era el hombre del delantal. Se llevaron al muerto después de que usted se escondiera valientemente en nuestro congelador. Luego se fueron. Intentamos decírselo. Hizo una pausa y añadió, con simpatía, creo que le salvaron la vida. Pablo frunció el ceño. Una oleada de comprensión repentina lo inundó, seguida de culpa. La apartó y se sentó en un taburete giratorio en la barra. Y suspiró. Creo que me vendría bien ese café. Aplausos, aplausos. Ahora, ¿viste? ¿Viste yo? La policía. Ahora llama a la policía. Mira, el cuerpo es lento, recto, cabeza, la parada, todo. Música sin eso. Yo conozco hacia los muertos y ese tipo está muerto. Acabamos de instalar cámaras de seguridad. Un momento después, ella dijo, no, recto al frente, solo, a la derecha. Un solo faro. La parada, la parada.